A su nombre, a su nombre. Así, hermanos, hasta aquí. Así va a quedar la palabra de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Atesorémosla y guardémosla en nuestro corazón. Amén. Cuando le dan ofrendas de palmas a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Es una bendición muy grande el poder estar acá. Puede sentarse en esta noche. Es una bendición muy grande el poderle tener la oportunidad de hablar, de disertar y de compartir con cada uno de ustedes una palabra. De veras que es un gozo tremendo el poder hablar, el poder llevar aquella palabra que Dios ha encomendado en nuestra vida y poder compartir con usted para que atesore y para que guarde esa palabra. Hemos estado trabajando en muchas cosas concernientes al reino. Pero hay cosas que hemos venido estudiando de la misma palabra. Y cuando uno va e indaga la Biblia se da cuenta que hay hombres que han trascendido ahí, pero han tenido que abandonar sus prioridades, han tenido que abandonar aún sus propias familias para adentrarse en el proyecto, en aquel plan que Dios ha trazado. Pero esos hombres también podemos notar y podemos nosotros comprender con precisión que marcaron o han marcado una historia trascendental hasta llegar a Jesús. Y hoy voy a hablar de eso precisamente. Y yo he titulado el mensaje, vamos a tratar de compartir unos 30 minutos sobre esa palabra. Pero vemos acá algo que nosotros debería movernos, debería hacernos desacomodarnos de donde estamos. Escalando el monte. Y usted podría preguntarse, ¿y eso qué significa? Pero yo lo voy a llevar a la palabra en esta noche, para que usted se dé cuenta qué es lo que realmente significa escalar o ir donde Dios está pidiendo que vayamos. La palabra habla de 12 jóvenes. Dice que cuando viene el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en un momento ellos están estacionados. Y Dios le da una palabra a Moisés que escogiese o se provee príncipes de cada tribu. Y escogieron a 12 hombres de aquellos para que pudiesen ir a inspeccionar la tierra, aquella tierra que habrían de poseer. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en medio de esos 12 hombres o 12 príncipes destacan nada más 2. Y yo voy a referirme a uno de ellos para poder procurar evacuar este mensaje. Y yo sé que a los que nos están mirando también tendría que provocar en ellos algo esta palabra. ¿Por qué razón estoy hablando de esto? Porque yo me encuentro con 2 jóvenes ahí que ellos no temen, ellos no tienen miedo a nada. Los otros pusieron excusas, comenzaron a decir las cosas negativas que había en esa tierra, comenzaron a ver gigantes, comenzaron a decir ellos, ahí hay personas
que se tragan a los otros o nos ven como langostas, porque ahí dice que vivían los hijos de Anac o los anaseos. Pero hay un nombre de esos que va a reclamar el monte Hebrón 45 años después. ¿Para qué? Para que se lo entregue Josué. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Hay hombres que han marcado historia. ¿Por qué? Porque se adentraron en creerle a Dios, porque comenzaron a creer que cuando Dios va con ellos, algo tiene que suceder, algo tenés que provocar. ¿Por qué digo esto en esta noche? Porque hay gente que debe dejar la comodidad y comenzar a levantar aquel remanente, aquellos hombres y mujeres que deben ver y vislumbrar la gloria de Dios, aunque haya gigantes ahí. Y dice que al regresar, 10 de ellos le dijeron: ahí hay hombres gigantes. Ahí están los hijos de Anac. Pero hay algo que a mí me impacta. Y es que ahí está entre ellos un hijo de Jefón. Dice que ahí está Josué y está Caleb. Y ellos dicen: es verdad, ahí hay gigantes en esa tierra. Pero hay una palabra que me encanta y dice: pero si Jehová, si Dios se agradare de nosotros, si Él va con nosotros, los comeremos como pan. Qué convicción de estos hombres. ¿Y por qué estoy hablando de escalar? Usted se va a dar cuenta lo que pasa en la vida de aquel llamado Caleb. Caleb, cuando inspecciona, hay una promesa en la cual se le dice: ese monte será tuyo. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánta gente con poquitas cosas desiste? ¿Cuánta gente con la adversidad comienza a retroceder? ¿Cuánta gente con cosas que pasan, con enfermedades, con persecuciones comienza a desistir? Pero encuentro a este que dice: no, a mí se me metió algo en el corazón desde que Moisés lo dijo, y yo quiero ese monte Hebrón para conquistarlo. Yo quiero conquistar ese monte porque todavía tengo fuerzas. Y hoy veo gente cómoda. Hoy veo gente creyendo que todo es fácil, creyendo que todo está para llegar en bandeja. No, hay hombres que trascienden en la Biblia porque dejaron la comodidad y comenzaron a creer en el único Dios que les llamó. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si hay alguien entendido en esta noche. Y puede ser que diga: pero habemos varios acá, sí. Pero el problema es que muchos de los que amemos o andamos en grupos también tenemos desconfianza o aún se nos meten a la incredulidad. Pero escuche usted lo que pasa con este hombre. Y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés sirvió, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, escuche, subido, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Escuche, esto es demasiado interesante. Siempre habrá gente metiéndole temor. Siempre habrá gente que en vez de llevarlo a la victoria le va a decir: no camines. Pero dice que había gente que hizo desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo hice como sentí en el corazón. Pero esto es importante lo que dice la palabra. Y dice acá: y mis hermanos, los que habían subido conmigo,
hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad, y dio perdón a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Qué tremendo es esto. Y yo voy a resumir hoy, en esta noche. ¿Y por qué tomo como referencia a este hombre llamado Caleb? Porque voy a hablar de 5 personajes también que tienen que ver con aquello en lo cual ellos dejaron la comodidad de lo normal, de lo ordinario, de lo común, para adentrarse en profundidades, en cosas que otros no se atreverían a hacer. Por eso yo hablé escalando. Cuando usted busca la definición de escalar, usted debería entender algo y debe saber que escalar es correr para llegar a la meta, subir con fuerza. Eso significa escalar. Pero veo acá algo que me impacta, algo que a mí me da fuerza. Cuando alguien desiste, siempre habrá un Caleb que dice: entrégame ese monte para conquistarlo. ¿Por qué? Porque son hombres que creyeron, son hombres que marcaron historia, porque sabían quién era su Dios. Y la gente hoy todo lo quiere cómodo. La gente pone excusas por todo y por nada. Pero aquí hay un problema. Que no todos son capaces de poseer la tierra. Sino solo aquellos que son de la condición, que son de la catadura de Josué y de Caleb. Esto contrasta con muchas cosas que hoy se están predicando. Por eso estoy hablando de subir al monte. ¿Por qué? Porque yo encuentro que estos hombres creyeron a Dios. A ellos no les importó la imposibilidad o las cosas que habían ahí. ¿Por qué? Porque ahí habían gigantes literales, sí. Hombres de grande estatura, sí. Ciudades fortificadas, claro que sí. Pero ellos entendieron que debían conquistar, que debían subir, que debían ir a donde tenían que llegar. Yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿cuántos queremos subir? ¿Cuántos queremos estar en ese día glorioso? Capítulo 15 de Salmos habla. ¿Quién habitará? ¿Quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá para estar en tu monte santo? Pero ahí habla y dice: el íntegro, el hombre que anda en integridad y el limpio de manos. No es cualquiera. ¿Qué es andar en integridad? Es conocer las promesas con determinación y subir, importe o que haya la imposibilidad que haya, los gigantes que hayan. Hay algo tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque Dios irá con nosotros, porque Él estará en nuestro favor. Gloria a Dios.
Yo no sé si usted está entendiendo. Pero es que encuentro ahí personas o personajes que trascienden en la historia bíblica. Y uno de ellos es Noé. Hay muchos que hablan y dicen que la gracia es o se va a terminar. No creo, porque la Biblia dice en el capítulo 6 que Dios miró con ojos de gracia a Noé. Y a Noé se le da una determinación y le dice: construye un arca, calafatea la combrea, porque viene un juicio, viene un diluvio, lloverá, destruirá todo lo que hay a su paso, que no esté en esa arca. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Noé es aquel hombre también que cuando comenzó a llover subió al arca obedientemente. Pero cuando dice en el capítulo 8 que el arca reposó sobre el monte Ararat en Turquía, la Biblia me habla que ahí comenzó a Dios a hacer un pacto nuevo, comenzó a suceder algo nuevo, comenzó a haber un inicio, un reseteo de Dios, porque lo malo había terminado y de ahí daría paso a una nueva sociedad. En el monte Ararat, ahí Noé levanta una estructura nueva, de donde Dios renueva la simiente de la promesa, de donde surgirá Abraham. Por eso estoy hablando de subir al monte. Por eso estoy hablando de eso. Por eso estoy hablando de desacomodarse, de abandonar aquellas cosas, los privilegios, las prioridades y comenzar a marchar a nuestra victoria. Yo encuentro hoy un pueblo timorato, un pueblo que tiene miedo, que tiene pánico, que tiene pavor. Pero estos hombres, la Biblia a mí me dice que subían a lugares altos, y no estoy hablando a presentar ofrendas cualquiera, no. En esos montes comenzaron a identificarse con Dios, porque ahí comenzó a suceder algo nuevo. Y es el monte Ararat, que yo lo he denominado en mis propios pensamientos el monte de los nuevos comienzos. Ahí comienza una nueva historia. Pero años posteriores, la Biblia a mí me dice también que surge otro hombre que es tipo de Jesús, que es el libertador que Dios usa, que Él está ahí entre la vida y la muerte, porque el faraón teme que aquel pueblo crezca y se multiplique estando ellos ahí, porque dice que los israelitas eran más productivos o se reproducían más rápido, los niños eran más saludables. Y yo digo, ¿cómo? Si cuando Dios tiene el control de algo, será mejor que cualquier otra cosa. Y dice que se provee o se conserva a alguien que es llevado al Nilo. La Biblia habla y dice que aquel niño de 3 meses es puesto en una canasta de juncos, y mientras la hija de Faraón va al río, escucha el llanto de un niño. Oiga cómo Dios hace esto. Y cuando yo veo esto acá, me doy cuenta que Dios no es un Dios de casualidades. No es un Dios de cosas ahí que van a pasar por casualidad, no. Dios tiene designios eternos. Dios conoce las cosas por anticipado. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Y dice que lo trajeron a casa de Faraón. Y ahí creció en el palacio con todos los lujos y todos los privilegios, a tal grado que 40 años está como aquellos que construyen, como aquel arquitecto y aquel hombre poderoso con la espada en la mano también. Pero hay algo que encuentro acá, y es que Dios lo desacomoda. Oiga esto, lo desacomoda para llevarlo a Madián, al desierto de Madián. ¿Por qué? Porque Dios tiene un legado para Moisés. Y yo comienzo a ver a este hombre
hombre, preparándolo otros 40 años. ¿Por qué? Porque ahí se le va a revelar Dios. Ahí dice que en la zarza se le presenta la gloria de Dios y le habla, dice Moisés. Ahí se está encontrando, ahí está teniendo un encuentro personal. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Moisés regresa a Egipto para liberar al pueblo de Dios, pero al regresar se le va a conceder, se le va a manifestar la ley de Dios en el monte Sinaí. Ahí dice la palabra que Moisés hablaba con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y la gente no quiere orar ni 15 minutos. La gente no quiere leer la Biblia de 10 minutos. Pero se pregunta y dice, ¿por qué yo no soy usado de esa manera? ¿Por qué Dios no me usa en eso? Es que hay que pagar el precio y hay que subir al monte. Aleluya. La gente quiere ver portentos, prodigios y milagros. Pero Moisés dice la palabra en el capítulo 33 de Éxodo, que cuando Dios le dijo, irá un ángel con ustedes, yo no quiero un ángel, yo quiero que tu presencia vaya, porque esa es la intimidad, esa es la amistad personal, esa es la relación. Cuando Dios va contigo, se va a mover quien quiera moverse, pero tú tendrás la victoria. Gloria a Dios. Y la gente no quiere meterse con Dios. La gente quiere estar en lo plano. La gente quiere estar en lo cómodo. Y a su nombre, Gloria. yo los escucho como preocupados. El mensaje era para usted. Obviamente para los que nos están mirando. Gloria a Dios. Y Moisés sube al Sinaí. Y ahí se le revela la ley. Ahí comienza a establecerse un régimen de un gobierno teocrático de Dios hacia los hombres. Una relación directa. Pero encuentro que el pueblo se apartó de Dios, aún dándole todo lo establecido por mandato suyo. Y entonces dice, voy a hacer que otro suba al monte. Yo le di a Moisés la ley y este pueblo la ha desechado. Pero me voy a proveer otro para que suba al monte de la confrontación. Oiga esto. Quizás no he escuchado esto, o si lo he escuchado. Y dice la Biblia en el primer libro de Reyes, habla de la historia de Elías Tisbita. Habla de este hombre que en los tiempos de Acab, en los tiempos de Jezabel, le dice, yo confrontaré esos 850 profetas falsos que están enseñando a fornicar al pueblo de Israel. Y le dice, yo los quiero en el monte Carmelo. Porque el monte Carmelo representa donde el fuego de Dios desciende. Donde el poder sobrenatural de Dios al cual servimos es manifiesto delante de su pueblo. Y Elías dice que comienza a restaurar el altar. Porque no se puede presentar sacrificio u ofrenda si el altar está desarreglado. Elías es un hombre de Dios y sabe cómo tocar, cómo hacer que Dios haga descender fuego. Y usted va a decir en esta noche, pero todos podemos tener comunicación. No todos pueden hablar con Dios. No todos tienen esa intimidad. Porque Dios sabe lo que hace. Dios espera que alguien deponga de sus intereses y vaya y suba al monte. ¿Cuántas veces tú has priorizado tus propias cosas? ¿Cuántas veces has desistido de lo que Dios ha establecido para tu vida? Pero tú quieres estar en la comodidad.
Tú quieres estar en las cosas fáciles. Elías estaba solo. Elías no estaba acompañado. Moisés no subió con más personas, sino aquel que estaba cerca, llamado Josué. Noé no estaba tan acompañado, porque solo estaban 7 personas más. Pero Elías tiene la autoridad de Dios. Y él va a confrontar. ¿Por qué? Porque había apostasía, había idolatría. Y Elías tenía que confrontar a aquellos profetas falsos. Hoy la gente tiene miedo. Hoy la gente tiene miedo, tiene pavor, tiene pánico de hablar verdad. Le tiemblan los pies cuando hay que hablar la palabra. Dice, me van a perseguir. Si persiguieron a todos aquellos grandes hombres de la Biblia, ¿qué no van a hacer con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Y Elías le dice, tráiganmelos al monte Carmelo. Este es el monte de la confrontación. Este es el monte donde se va a establecer la verdad por sobre la mentira. Gloria a Dios. Este es el profeta que hace descender fuego sobre la ofrenda, sobre el sacrificio. Y dice que aquellos 450 profetas de Baal y aquellos 400 profetas de Asera murieron todos. Quizás sientes miedo. Quizás te sientes solo. Y dices, yo no puedo. Pero cuando Dios va contigo, tú tienes que escalar ese monte. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios va contigo, puede ser que el mundo te deje. El mundo te abandone, tus compañeros te dejen, tu esposo te deje, tu esposa te abandone, tus hijos te dejen, tus amigos, los cercanos te abandonen. Pero si Dios está contigo, eso te lo digo en serio, eso te lo digo en Dios, que hará fuego y habrá fuego en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y voy a hablar de 2 montes para cerrar este mensaje en esta noche. Yo hablé de Noé, una sociedad restaurada. Y hablé de otro llamado Moisés, que representa la ley de Dios. Y hablé de uno que sube al monte Carmelo porque representa a los profetas. Pero hablo de lo que dice el capítulo 17 en Mateo. Y se refiere al monte Tabor. Escuche esto. Porque en el monte Tabor es donde se transfigura Jesús. Es el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque ahí estaba la expresión más grande de Dios, el cumplimiento profético, que Él era su Hijo. Y ahí dice que Juan, Pedro y Andrés ven a Elías y a Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que subir al monte Tabor para que pueda ver a aquellos que le siguen la gloria de Dios, el Padre. Y cuando aquellos hombres que suben con Jesús ven a Elías y ven a Moisés, ellos saben que Jesús no es un hombre cualquiera. Y dice en la Biblia que ahí solo subió un tal Pedro, y ese tal Pedro se le da la llave del reino. Pero sube otro llamado Juan, al que se le dice el discípulo amado, al que se recuesta en el pecho del maestro, al confidente, al amigo, al hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque los que suben al monte son aquellos que anhelan ver y contemplar la gloria de Dios. Aquellos que les gusta el monte es que van a contemplar como Jacobo, el hijo del trueno, que cuando bajan trastornan, que cuando bajan hacen descender gloria de Dios. Y ese monte para mí tiene un significado poderoso, porque es el que va a dar paso al acontecimiento más trascendental,
en la historia de la Biblia. Yo no encuentro otro acto más impactante, ni el Mar Rojo abierto, ni que Eliseo hizo flotar el hacha, no. Ni que los huesos de Eliseo hicieron que alguien resucitara, no. Yo encuentro uno que se humilla, que toma, aun siendo en forma de Dios, se pone en la condición de siervo y se humilla hasta lo sumo para poder sufrir, para poder llevar en su carne la culpabilidad del hombre, para poder cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestras maldades, con nuestras transgresiones. ¿Por qué digo esto? Porque aquel tal Jesús que es transfigurado en el monte Tabor, solo estaba preparándolo el Padre. ¿Para qué? Porque tenía que subir al Gólgota de Gordón, porque en el Gólgota, en el monte de la calavera, ahí clavaría en la cruz del Calvario tus pecados y los míos. Ahí diría: consumado es. Aquí consumo la gloria de Dios para tu vida y para tu salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si tú entiendes esto, pero Jesús subió al monte Calavera, donde todos lo abandonaron, donde todos lo dejaron, pero Él subió para cumplir lo que Dios había determinado desde la eternidad para el ser humano. Y ese monte queda registrado como en donde puso de cabeza a los principados. Ese lugar queda marcado y establecido como en donde establece la victoria más grande para el ser humano. Ese monte, la Calavera, es en donde Jesús dice: lama, lama, sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Otros traductores dicen que Jesús estaba diciendo: para este propósito me escogiste. Él sabía en su humanidad lo que estaba pasando, pero él también, antes de expirar, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque dice: yo entrego mi vida, pero la vuelvo a tomar porque tú me estableciste como el redentor de esta gente, como el redentor de la humanidad. Dice que cuando Jesús expiró, algo oscuro pasó, tinieblas cubrió, el velo se rasgó. Es ahí donde comenzó el establecimiento más glorioso de Dios para el ser humano y conectarlos al Padre. Por eso estoy hablando de que debemos subir al monte. Por eso estoy hablando de que debemos abandonar la comodidad para contemplar la gloria de Dios. Ahí dijo: consumado es. Y expiró. Pero ahí estaba dando paso a una nueva creación, porque tenía que cumplirse la señal de Jonás. 3 días en el vientre del pez. 3 días tenía que estar Jesús para que al tercero sea resucitado por el Padre y por su Espíritu. Y a su nombre. Yo no sé si tú estás entendiendo. Si tú quieres seguir en la comodidad, si tú quieres seguir en la mediocridad, está bien. Pero los hombres que trascienden, las mujeres que aman a Dios, no se limitan por nada. No cuestionan a Dios, sino que se dan desinteresadamente en cumplimiento del amor genuino, del amor auténtico que debe mostrar. Porque Él subió al monte creyendo que al bajar de ahí sería sepultado, pero que la muerte había sido vencida y establecida la redención para todo aquel que crea en Él.
y a su nombre. Gloria. El monte es la plataforma. El monte es la base para poder contemplar las cosas que solo Dios puede hacer. Yo le hablé de 6 personajes que subieron al monte. Y cuando subieron a esos montes, todo cambió. Si tú quieres ser diferente, desacomódate. Si tú quieres ser del montón de las cosas comunes, está bien, tú puedes hacerlo. Pero Dios no trata con esa gente. Dios no trata con gente cómoda, con gente floja. Dios trata con aquellos que se atreven a creer que en el monte hay enemigos fuertes, pero que si Él va, también serán vencidos y derrotados. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Le dejo este mensaje para que usted pueda tener claro que necesita subir al monte. Necesitamos subir al monte. Puede ser que allá en la ciudad, en lo normal, estemos tranquilos. Pero cuando hay aquello de desacomodo, algo va a acontecer. Algo va a pasar. Dios va a transformarnos. Dios nos va a hacer manifestar su gloria en esta tierra. Gloria a Dios. Cerramos orando. Póngase en pie.